Bien, a esta hora doy la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Doctor, buenos días, gracias por atendernos, por madrugar junto a nosotros. El tema de la deportación de presos extranjeros que ha generado tensión con Colombia. ¿Qué ha identificado usted en cuanto a las formas? Buenos días. Bueno, en primer lugar hay que señalar la potestad de un país de expulsar o no expulsar a determinadas personas. Eso es una facultad del país inherente a la soberanía nuestra. Eso es indiscutible. Pero en el caso este de la expulsión a colombianos, se debió haber coordinado con el gobierno de Colombia absolutamente bien para que no exista lo que ha ocurrido, que llegar a la frontera un cierto número de ex convictos colombianos, estos absolutamente queden en libertad, sin documentación adecuada, que parece que eso es así, y obviamente al quedar en libertad, pues todo puede ocurrir. ¿Que regresan a Colombia? Sí, pero a su vez podrían darse la vuelta y regresar al Ecuador y quedar absolutamente libre para cometer otras fechorías. Entonces, ¿es un grave error lo que se hizo? Y yo creo que lo que faltó es una coordinación adecuada con el gobierno de Colombia. Una coordinación para determinar, en el caso que sí se han dado casos de expulsión de personas que han cometido delitos en el Ecuador, para que cumplan su sentencia en el otro país, en el país de origen, que es este caso de los colombianos. Se debió dar una coordinación absoluta con el gobierno colombiano, lo que parece que no ha existido. ¿Fue o no una deportación colectiva? Que es un poco lo que la Cancillería ecuatoriana dice, que no se trató de una deportación colectiva, pero lo que vimos es que llegaron en buses, pues, ¿no? Bueno, llegaron en buses y parecería que no tenían la documentación adecuada, ni existía al otro lado de la frontera la organización para recibirlos. Entonces, la cosa está claro que son varios centenares de personas que son expulsados del país. Es una deportación, obviamente, que sí es colectiva, en el sentido de que sean más de uno, que sean 10, o que sean 100, o que sean 200, es un grupo considerable. Parecería que la intención del Ecuador es llegar prácticamente a más de 1,000 personas que sean expulsadas del Ecuador hacia Colombia. Ahora, entonces, ¿hay algún precedente que por este tema haya generado la tensión que está generando entre Ecuador y Colombia? Bueno, yo no creo que exista un antecedente exactamente así, con tal número de personas. Pero sí hay antecedentes individuales, es decir, de gente que es expulsada del Ecuador y es recibida en el país de origen adecuadamente. Mire, hace muchísimos años yo estuve en el Perú, como parte de la embajada nuestra en el Perú, y vieron varios casos individuales de personas que estaban en el Perú, eran delincuentes, y que se coordinaba para ponerlos en la frontera, regresarlos al Ecuador, o viceversa. Se coordinaba, pero había una coordinación, ¿no? Una coordinación adecuada en los dos lados de la frontera. Doctor, entonces lo que ahora estamos mirando es que el presidente Noboa y sus colaboradores del gobierno dicen, bueno, nosotros en campaña dijimos que íbamos a deportar, porque sí lo dijeron, es una promesa de campaña. Sí, es exacto eso. Pero yo creo que debía haber más coordinación. O al menos hacerlo público, ¿no? Una coordinación adecuada con Colombia debió haber habido. No, obviamente esto ha causado un roce entre Ecuador y Colombia. El propio presidente Petro ha hecho unas declaraciones un poco confusas, pero manifestando el desagrado por lo ocurrido, ¿no? Ecuador nos responde con desdén, dijo Petro. Sí, pero eso son
unas declaraciones que pueden significar mucho o no significar nada, ¿no? Por eso digo, son un poco confusas las declaraciones. Que ahora, habla de Manolita Sáenz. Sí. Ahora, ¿cómo podría responder Petro? ¿Enviándonos ecuatorianos? Podría ser, claro que sí. Yo supongo que en las cárceles colombianas hay un número de ecuatorianos significativo, es obvio. No se han dado datos estadísticos de cuántos hay, pero en estos casos hay un elemento que siempre hay que tener cuidado: la reciprocidad. Claro. No, hay un elemento que siempre hay que tener cuidado. Ahora bien, lo que ocurre, el significado de esto sí es cierto que el número es considerable, que tenemos dificultades en las cárceles aquí en el Ecuador, también es cierto. Aquí en las cárceles se calcula, las cárceles se han vuelto escuelas de delincuencia para delinquir y organizar desde las cárceles la forma de delinquir, desde sicariatos, secuestros y todo lo demás que se quiera a través de las cárceles, ¿no? Se calcula que Ecuador más o menos en promedio en las cárceles gasta 40.300.000 más o menos un promedio de $3 por día por persona en alimentación. Entonces sí es un rubro importante también para la economía del Estado. Bueno, claro que es un rubro importante, ¿no? Pero el hecho de haberlos expulsado, yo creo que por eso empecé diciendo que es un acto soberano en el Ecuador, pero esto requiere una coordinación con la otra parte. Le faltó conversar al presidente, como siempre la crítica es le faltó diálogo y socializar el tema. Bueno, yo pienso que por ahí va el tema. Yo creo que hay autoridades que debieron coordinar con el gobierno colombiano. Eso debieron haberlo hecho. No de pronto dejar 200, 300, 400 personas en la frontera, se van fuera, con el antecedente que muchos de estos son delincuentes y delincuentes peligrosos. Y regresar al Ecuador es fácil, al menos por esa parte de la frontera. Claro, regresar al Ecuador es muy fácil por un lado. Por otro lado, no hay la garantía de que estos presos puedan cumplir la sentencia en cárceles colombianas, que de eso se debió haber coordinado, debió ser objeto de un trato bilateral de los dos países, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su opinión y por su anímesis de la noticia. Gracias, muy gentil, que tenga un buen día.